Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es una biografía de esta familia poderosa. Con este video vamos a terminar la segunda parte de este libro. Les recuerdo que el libro está dividido en 4 partes. Así que vamos a continuar. Con el tiempo, Ivy Lee lograría que el proyecto pareciera casi un programa de obras públicas con financiación privada, pero los trabajos no se habían iniciado de ese modo. De hecho, habían comenzado en 1928, en un momento en que la economía ascendía en espiral por efecto de un auge que parecía imparable. La compañía del Metropolitan Opera, decidida a cambiar de sede, había entablado negociaciones con la Columbia para el arrendamiento de un solar propiedad de la universidad, situado entre las calles 49 y 50 y colindante con la Quinta y la Sexta Avenidas. Fue Otto Kahn quien habló a Junior del proyecto y tras consultar con 5 especialistas en propiedad inmobiliaria que le aseguraron que el proyecto sería un buen negocio, se comprometió a una inversión que le produjera $3,3 millones de arrendamientos durante 24 años. Fue en ese momento cuando sobrevino la crisis y la compañía de ópera se echó atrás. Junior vio venirse abajo sus esperanzas y la pérdida de 3 millones anuales hasta que los indicadores económicos señalaran la recuperación. La decisión que adoptó finalmente reflejaba ese mismo sentido práctico que había demostrado antes, cuando al felicitarle Fosdick por su audacia le contestó: a veces una persona se encuentra en una situación en la que no le queda más que un recurso, no hay otra alternativa, por eso sigue el único camino viable y la gente lo llama audacia. Al no disponer de ayuda, decidió utilizar sus inmensos recursos y construir su propio centro comercial. La situación económica dificultaba la financiación. Hasta para un Rockefeller resultaba difícil aquel proyecto, calculado en $120 millones, 45 de ellos procedentes de un crédito de la Metropolitan Life Insurance Company, con aval personal de Junior, y el resto reunido a pesar de las brutales pérdidas que implicaba. Junior llegó un día a las oficinas de Walsh Harrison, arquitecto jefe del centro, y quien además había captado a la RCA como primer inquilino. Harrison, al notar preocupado a Rockefeller, le preguntó qué pasaba, a lo que Junior le contestó que había tenido que vender algunas acciones del Standard de Nueva York a $2. Sin embargo, poco a poco la edificación fue ganando altura. En 1933 se inauguraba el edificio de la RCA y Junior lo celebró trasladando las oficinas privadas de la familia del edificio del Standard Oil en Broadway 26 al piso 56 de la Plaza Rockefeller número 30. A partir de ese momento la oficina sería la Suite 5600. En la construcción del centro participaron 3 firmas arquitectónicas, lo que para Junior supuso asumir el papel de mediador, papel que desempeñaba a la perfección. Se enfrascó en los planos y detalles de la construcción con el mismo entusiasmo y celo que había mostrado en Williamsburg y otros proyectos arquitectónicos. Pasaba el tiempo con arquitectos y contratistas, sacando constantemente del bolsillo trasero del pantalón el metro plegable, convertido más que ningún otro objeto en uno de sus detalles distintivos. Años después, Steven y Ann, hijos de Nelson, rompieron sin querer el metro plegable del abuelo y recorrieron en vano docenas de tiendas de Nueva York tratando de encontrar otro igual. Aunque la opinión generalizada era que la decisión de Junior de seguir adelante con el proyecto denotaba audacia, otros encontraban raro que un filántropo dedicara tan importantes recursos a la construcción. Sin embargo, a Junior siempre le había obsesionado la arquitectura. Williamsburg, el claustro y Versalles. Sus obras preferidas eran todos trabajos relacionados con la arquitectura, una clase de progreso que él podía ver y medir al paso de los días. Era un modo de dejar su marca en el mundo. Cada nueva estructura que levantaba hacía patente su valor en cemento y acero, y su mayor goce era revisar ferrotipos y hablar con los obreros en el trabajo. Un importante promotor neoyorquino de la propiedad inmobiliaria, que en cierta ocasión coincidió en un banquete al lado de Junior, quedó sorprendido cuando Rockefeller se inclinó hacia él y le comentó, ¿sabe una cosa? Le envidio. Sí, le envidio porque usted ha construido grandes monumentos que pasarán a la posteridad.
Aquella gran ciudad dentro de la ciudad encerraba varios experimentos no muy logrados tendentes a obtener un híbrido de inversión financiera y proyecto con intención de mérito social redentor. Fortune lo denominó filantropía al 6%. La idea que menos prosperó fue el intento de Junior por transformar la antigua finca de Forest Hill en Cleveland. Tras el incendio sufrido por la mansión en 1917, los Rockefeller no se molestaron en reconstruirla. En 1928, Junior obtuvo autorización de su padre para convertir Forest Hill en un centro residencial de lujo para la élite de los negocios de Cleveland. Dividió el terreno en dos enclaves, con terrenos comunes para parques y campos de golf. Él había proyectado construir 1,000 casas familiares del precio de $25 a $40,000, pensados como castillos normandos en un paisaje cuidado con todos los recursos modernos, un proyecto de $75 millones. Aún admitiendo que en Nueva York hubiera una clase dirigente capaz de trasladarse a una comunidad dormitorio como aquella, sus homólogos de Cleveland no estaban maduros para aquel cambio. A pesar de las atractivas condiciones de financiación, Junior solo logró vender 300 casas, tuvo que cancelar la construcción de las restantes y finalmente donó al ayuntamiento las tierras sobrantes. Después se dedicó a empresas constructoras de viviendas modernas en Bayonne para empleados del estándar de Nueva Jersey y para sindicalistas en el Bronx, proyectos que fracasaron porque las viviendas salieron demasiado caras. Había adquirido también toda la manzana entre las calles 149, entre la séptima y la octava avenida, para construir viviendas para negros. Este proyecto, denominado Apartamentos Paul Laurence Dunbar, en memoria del célebre poeta negro, pretendía, como señaló el ayudante de Rockefeller, Charles O. Haight, demostrar lo que podía hacerse en el terreno de apartamentos en cooperativa para la gente de color. Con el claro propósito de estimular a otros a hacer lo mismo, se inauguraron en 1929, pero el conjunto no prosperó, pese a inquilinos de alcurnia como W. E. B. Du Bois y Bill Robinson. En 1932, Junior se vio obligado a revisar el primitivo criterio de cooperativa para empezar a alquilarlos, llegando posteriormente a vender todas las viviendas. Sin embargo, el centro Rockefeller iba a ser algo distinto. Si el filántropo veía en él la ocasión de hacer algo por la ciudad, el promotor de propiedad inmobiliaria sabía que era una buena posibilidad comercial. Desde el principio de las negociaciones había insistido en un rédito, y cuando Ivy Lee le informó de las negociaciones del Metropolitan Opera con la Universidad de Columbia para convencerle del proyecto, Junior modificó los planos de manera que la parte de la edificación que no utilizase el Metropolitan fuera posible destinarlo a explotación comercial. Había consultado a varios expertos y sabía lo que podía obtener con el subarriendo de los terrenos del enclave para que otras compañías construyeran sus propios edificios. Le habían comunicado cálculos de unos $5,8 millones de beneficio, y ello era uno de los motivos de su entusiasmo inicial. Al agravarse la depresión y quedar el Metropolitan necesariamente excluido del proyecto, Junior decidió hacerlo a solas y a gran escala. A partir de ese momento ya no existieron ambigüedades sobre los objetivos del proyecto. Según la resolución del Consejo Directivo, a partir de ahora el Square se basará en un centro comercial, lo más bello posible, compatible con los máximos ingresos que puedan obtenerse. El criterio de que fuese un monumento personal de Junior era a la vez más complejo y más ambicioso que el simple criterio de una inversión. Sería un homenaje al apellido más ilustre de los negocios y la filantropía. Algunos críticos de arquitectura, como fue el caso de Lewis Mumford, protestaron, pero ya a la mitad de su construcción la prensa lo denominaba la octava maravilla del mundo. De hecho, como los superlativos desbordaban al gabinete de prensa del Departamento de Relaciones Públicas, de Beauvoir se alarmó y en enero de 1933 redactó para Ivy Lee un informe sobre toda la publicidad relativa al centro Rockefeller, en el que decía: se ha producido la jactancia más absurda sobre su tamaño. Si esa clase de publicidad es positiva, el objetivo se habrá cubierto hace tiempo, y no creo que sea positivo proseguir con esa propaganda, basada en el hecho de que el centro es la mayor construcción realizada con capital privado, que el edificio de la RCA tiene mayor superficie que ningún otro del mundo, que el Radio City Music Hall es el mayor teatro del mundo, etc.
ad infinitum y ad nauseam. Si no ponemos coto, la única conclusión a que posiblemente llegue la opinión pública es que el señor Rockefeller y sus colaboradores tienen las mayores cabezas del mundo. Pero la sensibilidad que adoptaba la opinión pública al hilo del proyecto siguió los mismos derroteros que en las otras obras de la familia, viendo que a diario se congregaba una multitud para contemplar la gigantesca excavación. Lee y Junior organizaron lo que denominaron un club de capataces de la acera para facilitar la vista y repartieron tarjetas de socios del club a los mirones más recalcitrantes. Durante la construcción del centro no se produjo ninguna huelga. El Building and Construction Trade Council estaba feliz con los varios millones de horas de trabajo para sus sindicados. Fue el joven Nelson Rockefeller, recién salido de Dartmouth y ansioso de iniciarse en los negocios de la familia, quien persuadió a su padre, que insistía en que no quería ver el apellido familiar grabado en un inmueble, para cambiar el nombre del proyecto, que de Radio City, como figuraba en los planos, pasó a llamarse Rockefeller Center. Fue en 1937, a punto de concluirse las obras, cuando John D. Rockefeller Sr. dejaba este mundo. Conservó sus facultades hasta el último momento, pero al llegar a la mitad de su 9ª década, ya se había percatado de su fragilidad física y comentó a su nieto: «Soy como tu bicicleta que baja las cuestas por la gravedad. Sigo sin parar y sin que pueda hacer nada». Se había propuesto vivir hasta los 100 años, pero había leyes que hasta el propio Rockefeller tenía que acatar. A primeras horas de la mañana del 23 de mayo, el médico de Senior hizo llamar a Junior. Su intempestiva llegada despertó a la servidumbre, que se congregó en la cocina preguntándose qué ocurría arriba. A las 4 de la mañana el anciano entraba en coma y 1 hora después se había ido. Al día siguiente Abby escribía a su hermana: «Creo que puede decirse que murió dormido, así que realmente fue un fin estupendo. A veces John y yo temíamos que quedara tullido en cama, con la consiguiente molestia, pero el viernes anterior había hecho un paseo en coche de 65 kilómetros y el sábado estuvo sentado en el jardín muy a gusto 4 horas, y solo el domingo por la mañana no pudo ya rezar sus oraciones, así que ha sido un récord notable». El 25 de mayo, el reverendo Harry Emerson Fosdick oficiaba el funeral en Pocantico. Los hijos de Junior, Nelson y Winthrop, se encontraban en Sudamérica cuando les llegó la noticia y tuvieron que efectuar un viaje de 48 horas para ver al abuelo de cuerpo presente. Estaban también los descendientes de William Rockefeller y las familias de los primeros socios de John D. en el Trust, más algunos buenos amigos que el anciano había hecho durante sus años de retiro. Después del funeral, los empleados de Poncatico desfilaron por la mansión sombrero en mano para ver por última vez al Lord de Kiwit. Aquella tarde a las 6:30, Junior y sus 5 hijos subían a 2 vagones privados que formaban parte del cortejo mortuorio que iba con el féretro hasta Cleveland. El 27 de mayo, John D. Rockefeller regresaba a Cleveland, la ciudad en la que había iniciado su gran aventura 3/4 de siglo atrás. Al bajar el ataúd para situarlo entre el de su madre y el de su esposa en las oficinas, tiendas y filiales del Standard Oil de todo el país, se interrumpió el trabajo durante 5 minutos en memoria de aquel hombre antaño tan abominado que recibía sepultura, admirado como benefactor de la humanidad. 2 años después de su muerte, John D. Rockefeller Jr., que no había olvidado a su padre, con casco y guantes de trabajo y mostrando en su frente el esfuerzo de la concentración, apretaba el último remache del centro Rockefeller. Tenía 65 años y todavía le quedaban muchos de vida, pero en cierto sentido había culminado lo que se había propuesto. Había censurado la fortuna de su padre, pero él, Junior, quería demostrar que no era más que una fortuna confiada a la familia para invertirla en beneficio de la humanidad. Se decía que Rockefeller era sinónimo de poder irresponsable y de privilegio. Junior quería demostrar que, por el contrario, era la personificación de la responsabilidad y del deber. En aquel momento en que se apartaba de la viga de acero para devolver la máquina de remachar, en medio de una salva de aplausos, se apuntaba un éxito personal de una naturaleza
que 40 años atrás se habría juzgado imposible, pero además se sabía autor de aquel mito sobre la familia Rockefeller que había ido ascendiendo como las estructuras alucinantes de aquellos rascacielos. El centro Rockefeller era la suma de la vida de Junior, pero su auténtico logro sería su prole. Con este video terminamos la segunda parte de la lectura de este libro, Los Rockefeller. Espero que les siga gustando esta lectura, todavía nos falta bastante, así que los espero en el próximo video para iniciar la tercera parte que se llama Los Hermanos. Muchas gracias por escuchar.